Buenas tardes, República Dominicana, como cada martes, acá para traer informaciones precisas sobre la necesidad de reunificar las familias, de resolver todas esas problemáticas que se dan en esos documentos civiles con apego a nuestra ley 659 y también para viajar hacia los Estados Unidos y el mundo. Pero bueno, precisamente hace meses que no conversamos sobre los visados religiosos tipo R, R1, entre otros para pastores o personas ya con un nivel jerárquico dentro de lo que es o lo que son las religiones de cualquier especie, ¿no? Y bueno, este tipo de visa, como todas, en la Ley General de Migración de los Estados Unidos específicamente, que es que la contempla, ha existido desde siempre precisamente. Pero el hecho de que este tipo de visa haya tenido, vamos a decir, un amplio porcentaje de denegación, esto en virtud de que definitivamente muchas personas que reúnen las condiciones no se preparan de la manera idónea para estas aplicaciones y otros que definitivamente lo hacen aplicando mediante métodos irregulares y esto daña la credibilidad y afecta al país, a los ciudadanos dominicanos para la aplicación de este tipo de visa. Entonces, doctora, una pregunta, porque me entero ahora que había un visado característico para religiosos. Sí, así es. No sabía. Sí. ¿Y qué consiste? ¿Cuáles son los elementos que deben tener o cuáles son las facilidades? Exacto. Sí, claro que sí. Fíjate que está estipulado incluso dentro de la plataforma de cada embajada de los Estados Unidos, porque es una visa que se usa para inmigrar hacia los Estados Unidos, porque se otorga hasta por 30 meses para trabajar en estas instituciones, pero tiene requisito sine qua non, que es que, por ejemplo, la persona que quiera aplicar tenga 2 años trabajando en el tema y lo pueda demostrar. Entonces, como decía, fíjate por qué aquí se festinó ese tipo de visa en un momento hace unos años y se endurecieron el otorgamiento de esos visados porque todo el mundo... Exacto, yo soy pastor, yo soy diácono, yo tengo experiencia, trabajo en una iglesia. No, esto tiene que ser realmente para personas que tengan este tiempo, que tengan esa condición, que tengan ese talento y que definitivamente sean contratados por una empresa internacional, en este caso estadounidense, establecida con apego a las normas de los Estados Unidos y que usted reúna todas estas características, porque oigan otra cosa, tiene un beneficio importante y es que los hijos del beneficiario, estos hijos menores de 21 años y la esposa o el esposo también se van a beneficiar. Fíjate que si uno de los cónyuges, por ejemplo, es el titular en una iglesia X, sus hijos menores de 21 años y su pareja legal, su esposo o su esposa, se van a beneficiar, pero son unos visados que definitivamente tienen un protocolo muy amplio que hay que cumplir, porque de lo contrario se rechaza de manera isofacto. Que no abarca la feligresía per se, no. No, es individual realmente, sí. Otra cosa que anunciábamos en este... tenemos una pregunta, señor Bosch, algunas preguntas que son muy frecuentes en este tema y que la mandan al canal, ¿no? Con todo gusto, doctora Migración. 3 preguntas en cuestión. La primera, ¿qué beneficio tendría mi familia ante el visado religioso? Si he padecido alguna enfermedad, ¿podría ser elegible para este visado? ¿Afecta si estuve casado o casada con un ciudadano o ciudadana americano? Pregunto yo, doctora. Sí, fíjate, la primera ya comentamos, el beneficio de los hijos y los cónyuges. Y con relación, muy oportuno el hecho de que si una persona padece o ha padecido alguna enfermedad infectocontagiosa, esto la ley realmente prohíbe el ingreso hacia los Estados Unidos. Ahora, aquellas personas que sí han tenido un proceso de salud delicado, cuando le ordenan el estudio médico, el propio Consulado General de los Estados Unidos le traza pautas para visitar a algunos médicos y para someterse a un tratamiento. O sea que porque usted haya padecido, por ejemplo, muy frecuente la hepatitis o algún tipo de hepatitis, esta persona pueden aplicar y van concomitantemente tratando su tema de salud por otro lado y demostrar al final pues su certificado válido
del médico con calidad para que el consulado le pueda otorgar el visado. La otra situación, la otra pregunta era finalmente el hecho de que haya estado pedido por un ciudadano o una ciudadana. Bueno, definitivamente, como hemos dicho siempre en nuestras secciones, si es una petición ordinaria con apego a las leyes y no ha habido ninguna intención fraudulenta, no ha violentado usted también nuestras normas, por ejemplo, el hecho de los documentos civiles, como decía anteriormente, si no ha habido fraude en este sentido, usted no va a tener ningún problema. Es una petición, digamos, que no funcionó por alguna razón y que usted va a presentar los documentos de disolución, ya sea el divorcio, la separación, etcétera. Entonces, prepare sus aprestos para esto y finalmente ya el verdadero final, aquellas personas que quedaron atentas a nuestra pauta para trabajar en los Estados Unidos. Puerto Rico ha divulgado que va a necesitar 60,000 trabajadores domésticos, por ejemplo, en el área de la construcción. En este orden se está trabajando sobre este tema y aquellas personas que van a aplicar para esta visa de trabajadores no agrícola deberán ir preparando el expediente en su fase número 1 para dicha aplicación. Gracias, doctora Migración, doctora Carmen Herrera, por su participación en Pantalla Su Obra para abogados y abogadas de República Dominicana.